¿Se ha preguntado por qué Dios le exigió a Israel sacrificios de animales para poder establecer una relación con ellos? ¿Por qué hoy en día estos sacrificios ya no tienen ninguna validez? ¿O cuál es la relación que existe entre estos sacrificios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hoy vamos a adentrarnos en estos sacrificios que hacía Israel en el tiempo del Antiguo Testamento y la relación que tiene con nuestra salvación y con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos amigos y hermanos a Conectados por la Palabra. Después que el Señor libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, le dio leyes en el desierto. Dentro de estas leyes estaban los sacrificios de animales por expiación del pecado, para redimir primogénitos, ya sea de animales o de personas. Los sacrificios que Israel hacía en el desierto y posteriormente cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida fueron un poderoso símbolo de la justicia de Dios, porque desde que el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén, esto trajo como consecuencia la separación entre Dios y los hombres. Es desde ahí que los sacrificios entran a formar parte de esta forma de restablecer la relación entre el Creador y su creación. Entonces el animal muerto venía a ser la propiciación, que es el término bíblico usado para referirse al sustituto, es decir, que este animal moría en lugar nuestro, derramando su sangre que era usada simbólicamente para limpiar la contaminación del pecado. La sangre era sumamente importante porque la sangre representa la vida y era la única forma en que Dios podía justificar al ser humano. Cuando el sacerdote rociaba la sangre, purificaba al pueblo, su casa y a sí mismo. Esto de alguna manera arreglaba las cosas entre los hombres y Dios. Estos sacrificios fueron solo sombra del sacrificio perfecto que habría de llevarse a cabo en la cruz del Calvario, los cuales cubrían solo el pecado del pueblo por un tiempo. Por eso debían realizarse cada año en el día de la expiación, que era el día que el Señor había ordenado para la purificación de Israel. El sumo sacerdote tomaba 3 corderos, un becerro para expiación de su pecado y el de su casa, otro para el pueblo y otro para holocausto. Estos sacrificios se presentaban a la puerta del tabernáculo y eran una prefigura simbólica del Cordero de Dios que habría de venir, Jesucristo. Al momento del sacrificio, el sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre el macho cabrío y confesaba las iniquidades de Israel. Así cargaba el pecado del pueblo sobre el animal que era llevado al desierto y abandonado allí. El otro cordero era ofrecido en sacrificio por todos los pecados de Israel. Así debía hacerse cada año, porque estos sacrificios otorgaban una reconciliación que no era duradera. Además había otro problema, el pecado de Israel. Una vez que ellos se establecieron en la tierra prometida, comenzaron a ofrecer sacrificios que estaban contaminados por su pecado, el cual se agravó de tal manera que Dios llegó a decirles que ya no podía soportar los sacrificios que le hacían. Nuevamente, la separación entre Dios y los hombres se había manifestado fuertemente. Pero Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. Desde el momento mismo en que el hombre pecó en el jardín del Edén, Él tenía un plan para salvarnos. Él mismo se proveería de un cordero perfecto que solucionaría de una vez y para siempre el pecado del hombre. Isaías profetizó de un rey de la línea de David que se convertiría en un siervo y daría su vida en rescate por muchos. El capítulo 53 del profeta Isaías nos da una impresionante descripción acerca de este rey, quien como ya sabemos es nuestro Salvador Jesucristo. Veamos lo que el capítulo 53 de Isaías nos dice. Note lo extremadamente detallado de la descripción que aquí se hace, tomando en cuenta que esta profecía fue hecha aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros cuidados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es aquí, con la aparición de Jesús, que Dios trae la solución a ese gran problema entre Él y los hombres. Es aquí donde comienza la obra de amor más impresionante que nosotros podamos conocer. Cuando Jesús se ofreció como cordero sacrificial en la cruz del Calvario, Él puso fin a los sacrificios de expiación por el pecado que había establecido Moisés en las leyes levíticas. Hasta ese entonces continuaban los holocaustos a Dios para limpiar pecados, para redimir primogénitos y para muchos otros fines rituales de limpieza. Después de la crucifixión ya no se necesitaron más corderos ni holocaustos para limpiar temporalmente el pecado del hombre. Jesucristo es el Cordero de Dios que no solo limpió, sino que quitó para siempre el pecado del hombre. Cuando Jesús exclamó en la cruz, «Consumado es», puso fin a las transgresiones e introdujo la justicia eterna. La ley ceremonial fue derogada, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, dando inicio a un nuevo y mejor pacto. La obra redentora y salvífica del hombre fue consumada. La cruz simboliza el que Cristo asumiera toda la culpabilidad por el pecado de la humanidad, recibiendo la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Además, en la cruz vemos la más grande muestra de amor de parte de nuestro Dios, que amó tanto a su creación que entregó a su unigénito Jesucristo, quien se ofreció como cordero sacrificial perfecto para pagar por el pecado del hombre. Así fue satisfecha de una vez y para siempre la justicia que el Padre demandaba por la transgresión del hombre. Este fue el gran momento triunfal de Dios, porque Cristo triunfó en la cruz, como lo describe el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde este glorioso momento, cuando Jesús entregó su espíritu y dijo, «Consumado es», el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, abrió un camino nuevo y maravilloso. Desde ahora, todo aquel que cree en Jesús recibe el regalo más grande que una persona pudiera jamás recibir en su vida, el perdón de todos sus pecados y la salvación de su alma y vida eterna. Ya no es necesario hacer sacrificios ni ofrendas por el pecado como se hacía en el tiempo antiguo. Mire la maravillosa verdad que encontramos en los siguientes versículos del capítulo 10 del libro de Hebreos. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estas son las mejores noticias que un ser humano puede recibir. La separación que había entre Dios y nosotros, su creación, a través del sacrificio de Jesús ya no existe. Gracias a su misericordia y a su amor, hoy usted, yo y cualquiera que crea en Jesús como su Salvador puede hacer efectivo este sacrificio en su vida. Le animamos a que venga a Jesús. Solo tiene que poner su fe en el Cordero de Dios y recibir este maravilloso regalo de la salvación de su alma y la vida eterna. Amigos y hermanos, esperamos que este video haya sido de bendición a sus vidas.
Rogamos a nuestro Dios que su palabra haya sido sembrada en sus corazones y sean bendecidos en gran manera. Por nuestra parte damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más hablar de su maravillosa palabra. Será hasta una próxima oportunidad. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.